Arranca una semana caliente, picante, porque el gobierno avanza en su negociación con sectores de la oposición y envió hoy al Congreso, por ahora el borrador, no está presentado el proyecto final, pero sí la ley ómnibus con modificaciones, negociadas con un sector de la oposición que algunos le dicen dialoguista, otros le dicen amigable, pero que en definitiva es un sector que incluye por un lado al PRO, también a un sector del radicalismo, y hacemos este sector representado por Pichetto, entre otros, ¿no? Que vendrían a ser todos los que no son todo lo otro. Sí, ¿no? Cuyo nombre es como una coctelera donde metieron los tres nombres, claro, y salió eso. Exactamente. Bueno, las modificaciones, a ver, tratemos de repasar algunas de las más importantes, sobre todo las que estaban generando más trabas en ese... no sé, para el gobierno está muy preocupado hoy a la mañana Adorni, y también más temprano hoy habló en una radio el presidente Javier Milei, en aclarar que esto no es una negociación, que no hay nada que no cedieron en nada. Que no cedieron, que no retrocedieron, que no se arrepintieron, nada. Que no están negociando, sino mejorando la ley, producto de sugerencias, recomendaciones y lo que sea que haga la oposición. No es otra cosa que negociar, en todo caso. Sí. Modificar, sacar, patear para adelante, algunas cosas, modificarlas para que la oposición te acompañe y por lo tanto tenga los votos necesarios para avanzar en el Congreso. Así funciona la política y no está mal. Lo que pasa es que se ve que les espanta la idea, en la cabeza de Milei, de haber modificado algo, apenas algo, de lo que él envió con tal de que se lo aprueben. Entonces, para él eso es una, no sé, una especie de rendición, ¿no? Yo no tengo problema. Si quieren seguir sacando empresas de privatización, ya sacaron IPF, claro, qué sé yo, si quieren sacar empresas de la lista de privatización, yo les digo que ganaron ellos. Sí, yo no tengo problema. No hay ningún problema. Bueno, uno de los puntos más importantes que modifica el nuevo proyecto es el del ajuste de las jubilaciones. En el original delegaba en el Ejecutivo modificar la fórmula de la jubilatoria vía DNU. Ahora queda establecido que se mantiene hasta abril la fórmula previsional actual y a partir de ese mes se va a ajustar por el IPC, ¿sí? Por el dato de inflación, algo que reclamaba, por ejemplo, la UCR, lo escuchábamos la semana pasada a Lustó decir, no, si no modifican eso nosotros de ninguna manera acompañamos, etcétera. Y se eliminan, esto es muy particular, porque se eliminan las jubilaciones de privilegio de los presidentes y vicepresidentes de ahora en adelante, no es retroactivo, y te lo están vendiendo desde La Libertad Avanza como el fin de los privilegios de la casta, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, no sacaron, sí, como si estaba previsto anteriormente, el de las jubilaciones de privilegio para los jueces de la Corte Suprema. Casualmente, cuando es la Corte Suprema la que en breve, ahora en febrero, debe determinar si, por ejemplo, el DNU es constitucional o no. Pero se olvidaron, tal vez. ¿Será ¿Puede decir que pudo haber sido un... Y mira, mucho laburo, muchas horas. Un error, claro, sí, es cierto. Está siendo muy exigente, Mati. Bueno. Perdón, mala mía. Pero puede llegar a no negociar nada ni ceder nada, pero cambiarlo también. Sí. ¿Podemos presionar para eso? Bueno, el tema de las jubilaciones es que la nueva fórmula de movilidad que propone el gobierno de Milei es un ajuste a la casta de los jubilados que cobran la mínima. Claro. La peor casta, como bien sabemos. Es la peor de las castas, ¿no? Sí. Si hay una casta que nunca ha perdido un privilegio en este país, son los jubilaciones los jubilados que cobran la mínima. Claramente. Que son 105.000 pesos por mes. Está como parte de esos cambios que hasta marzo los saberes se actualizan por la fórmula actual, por lo que subirían apenas un 35% ante una inflación que, si sumás los últimos 3 meses, es del 80%. Listo, licuadísimas las jubilaciones, ya fueron ajustados. Qué despiadado, ¿no? En la práctica, ¿no? En los hechos. Y recién a partir de abril, habría, vamos a ver también todo esto, ¿no? Yo quiero verlo. Habría ajustes mensuales atados al IPC del INDEC. Pero la movilidad ya no va a estar atada a los índices salariales y eso podría generar también pérdida en ajuste en las jubilaciones. Esto que siempre se dijo y que incluso algunos sectores de la oposición por estas horas estaban diciendo, si tocan a los jubilados nosotros no acompañamos, que expliquen cómo es que con esto no pierden las jubilaciones y entonces cómo es que sí van a acompañar. Bueno, otro de los pedidos, sobre todo de las provincias, tenía que ver con retenciones. Especialmente para las economías regionales, que estaban hoy en 0%, una decisión que había tomado el ministro de Economía, Sergio Massa, y las pasaba a 15%. Bueno, el proyecto deja en 0
no en 8 ni en 15, como se proponía inicialmente. Sin embargo, no se modifica el de algunos productos, como la carne, maíz y soja. Soja, por lo que pude averiguar hoy, pasaba de 30 a 33, algo por lo que venían reclamando algunos gobernadores. Por ejemplo, en los últimos días, el de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, como siempre, ¿no? Esta idea de le ponen la pata en el pie a los que producen, esta cosa de la exaltación de la producción, ni siquiera la agropecuaria en general, la de soja, veo como el motor de los destinos de la patria, ¿no? Bueno, veremos qué novedades hay. Otro punto tenía que ver con la delegación de facultades legislativas del Congreso al Poder Ejecutivo. El proyecto inicialmente decía, por 2 años, en una emergencia que incluía absolutamente todo tipo de decisiones y gestiones a cargo del Estado, todo, delegaciones en emergencia en todo y hacer lo que quieras durante 2 años, prorrogable por 2 años más. Es decir, todo el mandato, por lo menos lo que él calcula, de los 4 años que tiene por delante Javier Milei. Bueno, se modifica. Es por 1 año y prorrogable por otro año en caso de que lo vuelva a aprobar el Senado, el Congreso, ¿no? Diputados y Senado. Bueno, ahí, de todas formas, ya hay 1 año también, ¿no? Que en su momento lo tuvo también Alberto Fernández, en medio de la pandemia, ¿no? Y unas cosas más, sí, claro. Un escenario mundialmente diferente. Pero en manos de Milei veremos cómo funciona esto de que por 1 año tenga facultades para legislar en algunas materias. Hay que ver también, esta historia que se estaba negociando, si esa delegación queda para todo tipo de emergencias, que eran amplísimas, o si algunas quedan afuera, ¿no? Como en materia social, en materia de defensa, había algunas que podían llegar a quedar afuera del alcance de esa mano larga de Milei. Parece haber buenas novedades, yo espero a verlo ya en el proyecto oficial, presentado y votado, en el capítulo Cultura en general. Posiblemente no tanto por la negociación, entiendo yo, entre diputados, senadores y gobernadores, que algunos habrán intervenido, sino creo yo especialmente por la reacción del sector públicamente desde lo que vimos por estas horas, ¿no? Desde Darín, Suar y demás, hasta una carta que salió este fin de semana firmada por Charly García, Fito. Sí. La exposición de Santiago Mitre en las comisiones. Que todo el mundo vio, ¿no? Porque fue impactante, fue impresionante. Y supongo yo también por alguna advertencia que habrá llegado del sector, amablemente al gobierno, decir, che, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Por qué están avanzando en este sentido? Creo que la masa crítica que se generó, especialmente en ese asunto, pudo haber generado que el gobierno quiere evitarse ahí una escalada de conflicto con un sector que a la derecha siempre le molesta mucho que se posicionen, que son los artistas, los actores, la gente del arte y el espectáculo en general, ¿no? Es como si hay algo que no soportan a nadie, ¿no? A nadie que opine en contra, que opine distinto, que sea crítico, sos o un ensobrado, o no la ves, o lo que sea. Ahora, especialmente si sos del mundo de la cultura. Fíjense lo que pasó en los últimos días nomás, ¿no? Sí. Suar, que vendría a ser el último atendido. Sí, no. Se le ocurrió ir a la tela lo de Mirta Legrand a decir que no le parecía bien las modificaciones en el Inca y entre otras cosas. Pero antes Lali y así con todos, ¿no? Yo te escuchaba hoy a la mañana, a vos no, perdón, al psicólogo acá, que vino esta mañana. Y claro, y cuando eso sucede, ¿no? Que muchos artistas empiezan a pronunciarse, siempre sacan como del cajón a los que siempre salen a bancar, o a Macri o ahora a Milei. Que son siempre lo mismo. Antes era Alfredo Casero. Sí. Ahora volvió Juan Acosta. Sí, ¿no? Ahora supongo que lo deben estar plumereando a Gianola, que tenía la denuncia por abuso, pero creo que la justicia ya no conviene que salga. La absolvió, pero creo que la absolvieron, así que por ahí lo están plumereando. O sea, no les molesta tanto la opinión, digamos, de la gente de espectáculo y de cultura, solo cuando opinan en contra. Siempre que opinen, claro. Si opinan Esos a favor. son los peores. Lo que pasa es que no encuentran muchos que opinen a favor. Por Sí. suerte le apareció Franchella en los últimos días como para relativizar un poco. Menos mal. Bueno, por lo menos, qué sé yo, hay una película que me ha gustado. Lo conocen, de cada 4, 3 lo conocen en la calle. Porque después era Juan Acosta y ¿quién era la? Karen Reinhardt. Claro. Y vos ponés del otro lado. Sí, Lali Espósito, Charly García, Darín, Ricardo Mollo. Decís, no, es una goleada. Sí, Bueno, claro. Aparentemente no se propicia el cierre del Fondo Nacional de las Artes y se mantienen los mecanismos de financiamiento del Inca, que no son ni con impuestos, ni con la tuya, ni con plata del Estado, sino, bueno, ustedes ya saben, ¿no?
por la venta de entradas, por una serie de cuestiones que no pasan por una cuestión impositiva, ni es plata que con la nuestra se paga las películas de no sé quién. Sí, sí, había retweets de propio Milei diciendo que se pagan las películas con el IVA de la polenta, que es totalmente inexacto, si no se pagan con un porcentaje de la gente que compra entradas para ir al cine, que no es la gente que no tiene para comer, la gente que compra entradas para ir al cine. Es absolutamente falso Claro. que con el IVA se paguen películas. Sí. Bueno, ¿qué más? Ahí entonces, insisto, parece haber una novedad importante. También otra de las novedades importantes es que sale YPF de la lista de empresas privatizables en lo inmediato, ¿no? Quedan adentro más de 40. Sí. Pero sale YPF, ¿no? Que esto también, más allá de las negociaciones que pudo haber habido o no en estos días, la semana pasada salieron 10 gobernadores de las provincias que tienen producción hidrocarburífera, peronistas, radicales, del PRO, todos a decir que de ninguna manera nosotros vamos a acompañar, por lo tanto, diputados y senadores de esas provincias, la privatización de YPF, y advertían ahí también sobre, bueno, los derechos sobre la producción de esa actividad, que, como ustedes saben, es de las provincias. Sale YPF de esa lista, después hay otras 3, ARSAT, Banco Nación y Núcleo Eléctrica, que pueden ser parcialmente privatizables, quedarían habilitadas para convertirse en sociedades mixtas si el gobierno lo decide y siempre con participación mayoritaria del Estado. O sea, el modelo de YPF para las otras empresas. Exactamente. Y ahí hay una novedad, que ARSAT todo indicaba que se le iba a quedar con moño Elon Musk para traer Starlink a la Argentina y utilizar todos nuestros satélites. Bueno, se quedará con el 49%, no sé, veremos cuánto quiere comprar Elon. Después también el Banco Nación, ¿no? Porque después hay que ver, no se privatiza del todo, pero si la participación privada... Yo recuerdo algo que ha sucedido con, por ejemplo, el Banco Hipotecario. Sucedió algo similar y nunca más existieron créditos hipotecarios en el Banco Hipotecario. Sí. Entonces eso empieza a suceder cuando interviene la renta en la banca pública. Después está la banca privada, sí, por supuesto. Sí. De eso se trata, la existencia de esas entidades. Pero veremos qué sucede. Después, También... perdón, porque después todo bien, sale YPF, pero queda todo lo demás, ¿eh? Sí. Queda todo. Queda AISA, queda Aerolíneas, queda la administración de los puertos, queda la Casa de la Moneda, bueno, los medios públicos, corredores viales, sociedad anónima, todo lo que se te ocurra, ¿eh? Lo que se te ocurra queda en ARSA, fabricaciones militares, ferrocarriles argentinos, Nación, todo. Los medios públicos todos. Los medios públicos todos, yacimientos carboníferos fiscales, también queda adentro, bueno, todas, absolutamente todas, pero sale YPF. Ahí creo yo por la intervención directa de las provincias que tienen injerencia en el asunto. No deja de ser de todas formas una buena noticia despejar del panorama de discusión la privatización de YPF, ¿no? Que es un poco la joya hoy de la Argentina, ¿no? de la economía argentina. Bueno, ¿cómo sigue esto? Esta tarde se van a reunir los bloques de la UCR, también de Hacemos Coalición Federal, para analizar si efectivamente están conformes con estas modificaciones y si acompañan a la Libertad Avanza o si finalmente presentan dictámenes propios, con un panorama en el que vas a tener posiblemente, si están más o menos conformes con estas modificaciones, un resultado posiblemente, digo, porque esto también hay que ver, favorable al proyecto en la Cámara de Diputados, ¿no? Si con estas modificaciones acompañan los diputados que las proponían, algunos del PRO, otros del radicalismo, otros de Hacemos Coalición Federal, capaz entonces finalmente le da a la Libertad Avanza el número en la Cámara de Diputados para avanzar y esto pasa al Senado. Después, y con esto termino, varios de los puntos que fueron eliminados del proyecto quedan para las ordinarias. Estamos en sesiones extraordinarias, una situación en la que solo se vota eso. Varias de las cosas quedan, no sé, modificaciones a la ley de salud mental, a la reforma electoral, por ejemplo, eliminar o no las PASO, las modificaciones al Código Civil, al Código Penal, entre otras, se sacan de este proyecto y deberían ser entonces tratadas a partir del 1 de marzo en las sesiones ordinarias. Bien, hasta ahí entonces las novedades sobre la ley Ómnibus. Volvemos a otro de los casos de mayor impacto político por estos días, que es la conmoción por el crimen de Uma, esta nena de 9 años,
finalmente falleció luego de ser baleada por delincuentes esta mañana cuando atacaron el auto en el que iba con sus padres. Y ahora sí acaba de tuitear Milei. El presidente dice: Uma tenía 9 años y fue asesinada cobardemente. Envío mis más sinceras condolencias a sus papás, María Eugenia y Eduardo. Ambos efectivos de nuestra Policía Federal cuentan con mi apoyo y el del todo el gobierno nacional. Los delincuentes creen que siguen viviendo en la Argentina de la impunidad, pero se equivocan. Los vamos a encontrar y vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron y por la familia que destruyeron. Bueno, ese es el tuit del presidente. Ya había tuiteado, decíamos más temprano, Victoria Villarruel, la vice, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que enmarcó esto en un atentado. Veremos luego si explica a qué se refiere con esa es una calificación, palabra ¿no? que a priori no retoma entonces el presidente, ¿no? No la toma. No No, la retoma en su mensaje. Al menos no Milei, tampoco Villarruel, ¿no? No hablaron No. de atentados. Recordemos que, ¿por qué ponemos la lupa ahí? Porque hablar de atentado al ataque de un auto en el que iba uno de los custodios de Patricia Bullrich, dicho por Patricia Bullrich, que eso era un atentado. Bueno, hay información que y hay información que nos falta entonces, ¿no? Sí. Si lo fue, no tenemos por ahora los elementos para confirmarlo. Así que, bueno, acaba de tuitear el presidente, uno de los asuntos de mayor impacto político por estas horas, y seguramente van a surgir novedades, porque lo que empieza ahora a ser importante, en definitiva, es que aparezcan quienes fueron los autores de este brutal asesinato y después esclarecer, ¿no?, qué sucedió ahí. Bueno, estas son las últimas novedades en la Argentina. Un país unido por la radio.